sea nuestro Dios, porque clamamos a un Dios vivo, un Dios que ama a sus hijos. Amén, bendito sea Dios. También quiero darle gracias a Dios porque el domingo pasado estábamos orando por lluvia. Gracias al Señor, el Señor mandó lluvia. Habían lugares que habían pasado 2 años sin lluvia aquí en Queensland. Y el Señor ha mandado lluvia. Le damos la gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Pedro 3, 18. Verdaderamente Dios cambia nuestro lamento en baile, ¿verdad? Segunda de Pedro 3, 18. Dice la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. Padre amado, Señor, te bendecimos. Padre, te damos las gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Dios mío, declaramos, Padre Santo, Señor, que tú eres vivo, Padre. Te bendecimos, Señor, por tu misericordia, porque eres bueno, Dios. Padre, esperamos en ti, Señor, confiamos en ti. Por eso te clamamos, Padre, confiando, Señor, de que tú, Señor, contestas la oración, Señor. Lo sabemos, Padre amado, Señor. Y por eso te damos la gloria y la honra que solamente tú mereces, Padre. Te bendecimos, Padre Santo. Así te pedimos que tu palabra, Señor, la podamos, Señor, escuchar con poder y autoridad, Señor. Que sea una realidad en nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Que en nuestros corazones, Dios mío, Señor, tu palabra, Señor, pueda ser escrita, Señor, en ellos, Padre. En el nombre de Jesús, enséñanos tu palabra, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Esa es la palabra: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de ese versículo hace una advertencia. La palabra dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. La palabra de Dios ahí, Pedro está hablando acerca de la venida del Señor, como la palabra ha sido ya puesta por Dios de que pronto viene el día de su redención, el día en que Dios va a finalizar todas las cosas. Pero habla acerca de los inicuos que tuercen su palabra. Y esa es la advertencia. Y hablando de esa advertencia, dice después, antes bien, en lugar de esto, en lugar de caer, antes bien dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra ahí: crecer. Entonces está hablando la palabra de que hemos de crecer. Crecer significa que estamos en un lugar bajo y vamos a ir subiendo a un lugar más alto, ¿verdad? ¿Y en qué vamos a ir creciendo? Dice: en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la palabra nos dice que debemos de crecer en la gracia de nuestro Señor. Cuando nosotros recibimos al Señor somos salvos. Somos salvos, estamos en el reino de Dios. Pero la palabra nos llama a todos nosotros, a todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, a crecer en Él. Hermano, parte de nuestra frustración es parte de porque muchas veces andamos en derrota es por esto. Porque hemos conocido al Señor, pero no le conocemos. Hemos creído en el Señor, pero no le conocemos. Y dice la palabra que tenemos que crecer en Él. Muchas veces recibimos al Señor y estamos contentos con eso. Venimos a la iglesia, venimos al estudio, pero no adentramos en nuestra relación con el Señor.
Y la palabra aquí nos dice que debemos de crecer. ¿En qué? Y eso es importante, dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir esto de que nosotros tenemos que empezar a conocer a Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Que lo hemos recibido, hemos pasado de muerte a vida, pero tenemos que conocer al Señor. Y esto es algo que todos nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros vemos a nuestros padres cuando nacemos, estamos viendo una imagen. Somos hijos de nuestros padres. Pero a medida vamos creciendo, vamos conociendo qué hay en sus corazones. Vamos creciendo cuál es la naturaleza de nuestro padre, de nuestra madre. Nos vamos dando cuenta de su amor por nosotros, nos vamos dando cuenta de cómo ellos tratan en sus debilidades de hacer todo lo posible para que nosotros seamos bendecidos. Empezamos a conocerlos, empezamos a darnos cuenta de cómo son ellos. En nuestros casos, como son padres humanos, nos damos cuenta de sus debilidades también, ¿verdad? Que nuestros padres, nosotros somos débiles, somos personas que caemos, que somos susceptibles a caer. Pero no así el caso de nuestro Dios. Y en este caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice la palabra que tenemos que crecer en ese conocimiento. Hermano, cuando nosotros comenzamos a conocer a Cristo Jesús, nos vamos dando cuenta de dónde estamos parados. De que ya no estamos más en el mundo, que ya no estamos más alejados de la ciudadanía de los santos, sino que hoy estamos con Cristo Jesús. Y veamos en qué consiste esto. Veamos en Colosenses 1, del 19 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14. Hermanos, hace ya un par de meses nos están visitando los testigos de Jehová. Y llegan constantemente, llegan cada semana. Y estamos hablando, el motivo por el cual yo les digo que lleguen es porque yo les estoy predicando, no ellos a mí, ¿verdad? Y llega un punto en que hay un sentir por esta gente, porque viven en una mentira. No lo digo de una manera, no lo digo en una manera despectiva. No lo digo en una manera de irrespetarlos como personas, sino que lo digo en el temor de la salvación de Cristo Jesús. Y este versículo se hace una verdad en estas personas de que dice de que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí que nos vamos dando cuenta de realmente quiénes somos o de quiénes hemos venido a ser por causa de Cristo Jesús. Y cómo el mundo está perdido. Vuelvo a decir, lo digo con un respeto, con una preocupación por sus almas. Veamos lo que dice aquí la palabra. Dice, del 9 al 14, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Pedir qué? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Y, hermano, quiero decirlo como para conocimiento de la iglesia, los testigos de Jehová no son cristianos. Muchas veces nosotros, por ignorancia, pensamos de que todas las religiones son cristianas, todas las personas que se dicen llamar cristianas son cristianas. Eso no es así, no es así. El catolicismo no es cristiano, los testigos de Jehová no son cristianos, los mormones no son cristianos, los adventistas no son cristianos. Ser cristiano significa ser un discípulo de Cristo Jesús, creer en Cristo Jesús como el Redentor de nuestra vida. Él es la segunda persona de la Trinidad. Los testigos de Jehová no creen en Cristo Jesús como Dios, creen en Cristo Jesús como un hombre, como una creación, pero no como Dios, no como el perfecto sacrificio que Dios puso en la cruz para que todo hombre sea salvo. Ellos no creen eso. Solo digo como conocimiento, para que usted sepa y usted diga, no, todas son iguales. No todo es igual. Ninguna religión es cristiana. Solamente los que son discípulos de Jesús son cristianos. Amén. Entonces dice aquí la palabra, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿el qué? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces dice la palabra aquí de que la iglesia estaba pidiéndolo, estos hermanos estaban pidiendo por la iglesia para que fuera llena. ¿Qué quiere decir? Que no eran llenos. Nosotros no somos llenos del conocimiento de Dios, sino que estamos adquiriendo, estamos siendo llenados por Dios. O sea, desde el momento en que no somos llenos, quiere decir de que no estamos en un lugar óptimo, sino que vamos creciendo, dice la palabra de Dios. Vamos creciendo. Entonces le dice aquí la palabra, dice, estamos pidiendo para que seáis llenos, ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces aquí hay tres palabras que son parecidas, pero son diferentes. Dice, estamos pidiendo para que ustedes sean llenos, o que nosotros seamos llenos, primero, del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, de la voluntad de Dios. Entonces esta es la primera, el conocimiento. Conocimiento quiere decir saber algo. Ese es conocimiento. O sea, el conocimiento es saber qué es lo que se requiere. Eso no quiere decir que lo tenemos, sino que quiere decir que lo sabemos que se necesita. Para llenar el carro hay que ponerle petróleo. No tengo el petróleo, pero ya sé que hay que ponerle petróleo. Entonces voy a ir a la gasolinera y le voy a poner el petróleo. Ese es conocimiento. Tengo conocimiento de algo. Entonces, aquí está diciendo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ser llenos. ¿De qué? Del conocimiento de su voluntad. Entonces nos está diciendo la palabra que usted y yo tenemos que conocer la voluntad de Dios. Hermano, la realidad es que usted y yo no conocemos la voluntad de Dios. Usted y yo no sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros, sino hasta cuando venimos a la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos empieza a guiar hacia la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos una noción, tenemos una idea, pero por eso es que la palabra nos está diciendo tenemos que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Tenemos que empezar a pedirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que deseas de mí? Y eso es necesario para usted y para mí. Hermanos, hay veces vamos caminando en Cristo Jesús estoy hablando aquí, y vamos en derrota. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que el cristiano anda en derrota? ¿Cómo es que el cristiano anda abajo? ¿Cómo es que el cristiano está frío? Y eso puede ser que nos ocurra a nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y ese es el propósito de todo esto. Entonces aquí la palabra está diciendo primero que debemos de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que conocer la voluntad de Dios. Ok, primera cosa. Después dice, en toda sabiduría. Vea que conocimiento y sabiduría son dos cosas diferentes. Conocimiento es saber
algo o cómo se hace algo. Yo tengo la receta para hacer un cake, una torta. Eso es conocimiento. Sabiduría es poder hacer esa torta. Yo tengo el conocimiento, pero no sé cómo se hace. Sabiduría es, tengo el conocimiento y yo lo sé hacer. Lo hago. Me he vuelto un experto en eso. Vea la diferencia. Conocer significa solo saber cómo se hace. De ellos somos campeones todos. Yo conozco todo eso, lo sé, pero hacerlo es una cosa diferente. Entonces esa es sabiduría. Sabiduría es tener el conocimiento y hacerlo. Entonces yo conozco algo y lo puedo hacer. Entonces lo primero que la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Y después dice en toda sabiduría. Ahora ya la puedo aplicar. Yo ya tengo ese conocimiento y lo aplico a mi vida. Lo ocupo en mi vida. Y después dice inteligencia espiritual. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que tenemos que ser inteligentes en lo espiritual? Hermanos, eso es el punto de lo que estaba diciendo Pedro. Estaba hablando acerca de la advertencia del error, la advertencia contra los inicuos, cómo ocupan la palabra de Dios y la tuercen, decía ahí. Pero aquí ya tengo una inteligencia, como ya conozco la voluntad de Dios, ya la puedo ocupar en mi vida. Ya sé cómo está ocurriendo las cosas en el mundo espiritual. ¿Por qué pasan las cosas en el mundo espiritual? Hermano, cuando uno ve las mentiras que salen en la televisión, uno ya sabe. Esa es mentira del diablo. Cuando ahí sale de que están descubriendo cosas para probar la evolución, esa es mentira del diablo. Sin que usted analice lo que está pasando ahí, uno ya sabe que es mentira. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha revelado de que Él formó al hombre. Dios formó al hombre, el hombre no evolucionó. Estoy dando un ejemplo. Entonces, somos llenos del conocimiento de su voluntad, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Porque ese es el punto de todo esto. No es para hacer show off, como se dice en inglés, ¿verdad? No es para andarle mostrando a la gente lo que soy. Entonces, ¿para qué es? Para que andéis como es digno del Señor. Hermano, ese es el punto de la santidad, ese es el punto del llamado del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Esto no se trata de que le vamos a ir a restregar las cosas en la cara a nadie. Se trata de cómo yo voy a andar, a llevar mi vida en el temor del Señor. Ese es el motivo por el cual Dios nos da esta unción, para que nosotros andemos conforme a su voluntad. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Hermano, el conocimiento que Dios nos da, esa sabiduría que Dios nos da, es para andar en su temor, es para andar haciendo su voluntad. No se trata de tener un conocimiento por sí, sino se trata de llevar fruto en toda buena obra y creciendo, dice, y creciendo. O sea, estoy abajo, voy para arriba, y creciendo en el conocimiento de Dios, y creciendo en el conocimiento de Dios. Vuelvo a repetir, esto es muy, muy importante. Hermanos, la naturaleza del humano es decir, yo ya lo sé. Yo ya lo puedo. No necesito que nadie me diga porque yo ya lo sé. En Cristo Jesús no es así. En Cristo Jesús no sabemos, no le conocemos, sino que ahora tenemos que pedirle que Él nos muestre. Que Él nos muestre. Y eso es para todo cristiano, para todo hijo de Dios, para toda hija de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer a Cristo Jesús. La realidad es que no le conocemos. Y por eso es que muchas veces caminamos en derrota. Por eso es que muchas veces anda la persona apagada en Cristo Jesús. Y es por esto. Es por esto. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios.
Después dice en el versículo 11, fortalecidos con todo poder. Hermano, muchas veces nosotros queremos decir, yo ya lo sé, yo ya lo sé. Pero vea que este versículo está hablando de que cuando nosotros entramos en esa relación con el Señor, entramos en ese caminar con el Señor, entramos en aplicar esa sabiduría del Señor en nuestra vida, dice la palabra ahí, somos fortalecidos con todo poder. Hermanos, si andamos mal en el Señor, si estamos decaídos, si estamos sin fuerzas en el Señor, no podemos decir que le conocemos, no podemos decir que tenemos una relación viva con el Señor, porque cuando nosotros, eso no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas, eso no quiere decir que no nos vayamos a sentir mal cuando estemos en la prueba, pero mire que está diciendo ahí en versículo 11, somos fortalecidos con todo poder. ¿Qué pasaba con Pablo cuando estaba allá en la cárcel? Si la palabra de Dios que estaban haciendo, cantando cánticos e himnos, ¿verdad? En la cárcel. Esa es una persona que está fortalecida en el Señor. Eso no quiere decir que no vamos a pasar tribulación. Este hombre estaba en la cárcel y dice que estaba atado al cepo. O sea, no solamente estaba en la cárcel, sino que estaba atado. Y este hombre estaba cantando cánticos, himnos espirituales en la tribulación, cuando todo el mundo tendría que decir, ¿dónde está Dios? Cuando todo el mundo tendría que decir, hay que negar a Dios. Eso es lo que decía la esposa Job, ¿verdad? Hay que negar a Dios. Este hombre estaba fortalecido, estaba cantando himnos espirituales. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa relación, dice, somos fortalecidos con todo poder. Lo cantamos, ¿verdad? Hay poder en la sangre de Jesús. Hermano, cuando nosotros tenemos una relación con el Señor nos fortalece. El Señor nos fortalece. No quiere decir de que no nos vamos a debilitar. No quiere decir de que no vamos a pasar por tristeza. No quiere decir de que no nos vamos a decaer. Pero cuando eso pasa, el Señor nos fortalece. Hay una diferencia. No somos, ¿cómo se dice eso? Supermanes espirituales. Somos hombres y mujeres sujetos a debilidad. Pero a través del poder de Dios somos fortalecidos. Es ahí la diferencia. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme o en proporción a la potencia de su gloria. O sea, somos fortalecidos porque Dios es fuerte. ¿Para qué? Para toda paciencia. Hoy día vivimos día en que hay una doctrina donde usted dice, usted es súper fuerte, usted no va a pasar tribulación, usted viene a Cristo Jesús y todo va a estar bien. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿para qué vamos a recibir ese poder? Para tener paciencia. Hermano, este mundo pertenece a Satanás. Conforme uno va creciendo en el Señor, uno va disminuyendo en el mundo. Uno va alejándose del mundo. Y dice aquí de que ese poder nos va a servir para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra longanimidad significa soporte o aguante. O aguante. O sea que nosotros vamos a ir creciendo para tener paciencia, para aguantar hasta el día final. Vea que aquí nos está diciendo, todo va a salir bien, todo va a ir, que usted no va a tener que hacer nada, sentado le va a llegar todo. Eso no es lo que dice la palabra. Sé que vamos a ir para toda paciencia y soporte o aguante, longanimidad, para que aguantemos, Y después viene algo bien importante, dice,
con gozo. Con gozo. Hermano, y esto hay veces lo pasamos así de, con gozo. Esto en Cristo Jesús muchas veces, o es necesario nada más voltear a ver, y nos damos cuenta que muchas personas no están en gozo en Cristo Jesús. No están en gozo. ¿Y qué es este gozo? Este gozo es haber caminado con el Señor y conocer qué es lo que está pasando. Entonces, aquí dice con gozo. ¿Por qué? ¿O debido a qué? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, cuando hemos crecido en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, nos vamos dando cuenta de cómo es la realidad. La realidad es que estamos caminando por este mundo y somos peregrinos. Vamos en un camino hacia el reino de Dios, hacia cuando las cosas sean transformadas por Dios. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos una herencia en este mundo, sino que tenemos una herencia, dice ahí, en los santos en luz. Pero ¿por qué es que hay derrota en la iglesia? Porque no hemos llegado a ese entendimiento. No hemos llegado a ese punto. Nosotros queremos tener herencia aquí. Queremos tener herencia hoy. Y es por eso que muchas personas caminan o caminamos en derrota. Porque no hemos llegado a ese entendimiento. Y es por eso que la palabra nos dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13 dice, el cual, o sea, el gozo, hablando del gozo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿En qué estábamos, verdad? Porque estábamos en la potestad de las tinieblas. Usted y yo éramos hijos del diablo. Usted y yo íbamos directo al infierno. Pero dice aquí, el cual nos ha librado, hablando de un pasado, ya pasó. Nos ha librado de la potestad o del poder de las tinieblas y trasladado, o sea, nos ha removido al reino de su amado Hijo. Hermano, usted y yo tenemos que tener gozo porque ya hemos llegado a esta conclusión de que ya no somos parte del reino de Satanás, sino que ahora somos parte del Hijo de Dios. De que usted y yo somos hechos parte del reino del Hijo de Dios. Hermano, y eso no se experimenta de la noche a la mañana. Es por eso que la palabra ahí nos dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted y yo tenemos que ir avanzando en ese conocimiento, en esa sabiduría espiritual. El gozo, ese primer amor que sentimos cuando venimos a Cristo Jesús, procede de Dios. Procede de Dios. Pero cuando ese primer amor se ve confrontado con las pruebas que tenemos en esta tierra, ese primer amor va decayendo. Eso nos ocurre a todos. Cuando nosotros empezamos a experimentar las caídas que sufrimos en la iglesia de Cristo Jesús, cuando usted y yo empezamos a experimentar la enfermedad, la prueba en que nos encontramos en Cristo Jesús, ese primer amor comienza a bajar. Comienza a bajar. Y lo hemos experimentado todos. ¿Por qué? Porque ese primer amor necesita ser alimentado. Necesita estar constantemente alimentado. Cristo Jesús, hablando de eso en la parábola del sembrador, dice Cristo Jesús de que vinieron las aves del campo, las aves del cielo, y empezaron a comer, a picar eso. Hermano, cuando dice que está también entre espinos y los espinos van ahogando esa palabra. Hermano, cuando eso comienza a pasar, muchos se apartan del Señor.
muchos se apartan del Señor. Esa semilla cayó, pero el mundo los va arrastrando. El mundo va, lo que hablamos el domingo pasado, va seduciendo a los hijos de Dios. Pero cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo. Hermano, le contaba el ejemplo o lo que está pasando con estas personas. Antes, cuando los testigos de Jehová me visitaban, yo lo que les decía era: mire, váyase por favor, que no tengo tiempo. Y eso está bien, ¿verdad? Si realmente no tenemos la capacidad para confrontarlos, es mejor no hablar con ellos, ¿verdad? Para no estar perdiendo el tiempo. Pero ahora la situación es diferente. Ahora yo puedo predicarles la palabra. Ellos vienen con la intención de sacarme a mí de Cristo Jesús. Pero yo estoy convencido del poder de Dios, de que cuando le predico la palabra, esa palabra va a entrar a sus corazones. Y yo sé de que aunque no lo puedan confesar, yo sé lo que está pasando en sus corazones. Pero ¿cómo lo sé? Porque la palabra de Dios me lo ha revelado. La palabra de Dios me ha revelado de que Dios está activamente buscando al hombre. Y es por eso que ha traído a estas personas a mi casa. Vuelvo a repetir, hermanos, si cuando uno va creciendo, la batalla se hace diferente. Llega el momento en que uno anhela la batalla. Uno anhela tener la posibilidad de hablarle a alguien, de tener una confrontación. Estoy hablando, no confrontación para pelear, sino para salvar. Ahí vamos entendiendo la diferencia. Ya no se trata que yo quiero ganar un argumento. No, yo quiero que sepan cuánto yo sé. No, eso no es así. Tenemos que estar preocupados por sus almas, porque sus almas van al infierno. Amén. Dice, y en el versículo 14 dice: ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados. Vea que todo eso tiene que ser en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Estamos hablando de eso el martes. Solo para otro paréntesis, ahí ese versículo, en que tenemos redención por su sangre, en las nuevas Biblias no aparece sangre. ¿Por qué? Porque niegan la deidad de Cristo Jesús, de que Él fue el sacrificio perfecto mandado por Dios. Amén. Bueno, pasando siempre lo mismo, en 2 Corintios 2:14. Estamos hablando de creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: mas a Dios gracias, el cual Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, Bueno, dos cosas ahí dice: mas a Dios gracias. ¿Por qué? Porque el cual nos lleva siempre. Ahora hago una pregunta: ¿será eso la realidad de la iglesia? ¿Será que la iglesia siempre va en triunfo? Y la respuesta es no. No, hay muchas veces la iglesia está pasando por una gran tribulación y la iglesia se cae. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Dice: el cual nos lleva siempre en triunfo. Pero mire, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hermano, cuando usted y yo paramos ese crecimiento, el diablo comienza a comerse eso que Dios ha puesto ahí. El mundo comienza otra vez a seducir al cristiano. El mundo comienza otra vez a atraer al cristiano. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús,
empezamos a alejarnos de la música del mundo. Empezamos a alejarnos de la música del mundo. Y eso es algo que usted y yo como cristianos tenemos que hacer, rechazar la música del mundo. Pero detrás de la música del mundo hay un espíritu. Hay un espíritu. Y es el espíritu del que habla Efesios 2, hablando acerca de la corriente de este mundo. Ese espíritu tiene una atracción. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, el Señor nos dice, hay que dejar eso. Hay que empezar a botar todos nuestros CDs, todos nuestros cassettes, todos nuestros discos. Hay que botarlos en el nombre de Jesús. Porque eso es parte del espíritu de este mundo. Y eso tiene una atracción. Cuando nosotros estamos fuertes en el Señor, lo botamos en el nombre de Jesús. Queremos sacarlo de nuestra mente. Pero cuando nosotros paramos ese crecimiento, no queremos seguir creciendo, hermano, esa atracción comienza a volver a tener ese poder, a ejercer ese poder. De tal manera que comenzamos a ir a una canción ahí, ya comienzan a moverse las piernas. Ya comienza los oídos a gustarle aquello. ¿Por qué? Porque hemos dejado de crecer. Hemos dejado de crecer. Y empezamos otra vez a estar buscando las cosas del mundo. Y eso nos pasa a todos. Es por eso lo importante de entender esto. Es importantísimo entender esto. De que el mundo atrae. Pero cuando usted y yo estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, eso no nos hace ni cosquillas. Cuando usted y yo estamos buscando de Dios, Dios ejerce su poder sobre nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos a decir, no, yo estoy bien así como estoy, eso comienza a tener otra vez esa atracción. Estoy diciendo un ejemplo, porque hay muchas cosas que nos atraen del mundo, muchas, a todos. Entonces dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Eso es importantísimo. Si nosotros pensamos de que vamos a ir en triunfo por nosotros, estamos perdidos. Si nosotros pensamos que vamos a ir en triunfo, no importa lo que pase, estamos perdidos. Vamos en triunfo en Cristo Jesús. Si usted y yo vamos en Cristo Jesús, no hay nada y nadie, hablando de eso, Romanos 8 habla de eso, ¿verdad? No hay nada ni nadie, no hay poder, no hay alto ni profundo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Cuando andamos en Cristo. Cuando andamos en Cristo, ¿verdad? Y como resultado, y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, cuando ahí está hablando acerca del triunfo en Cristo Jesús. Hermano, Cristo Jesús es el mismo aquí en Australia, en Latinoamérica, en China, en Europa. Cuando la persona anda en triunfo en Cristo Jesús, siempre va a obtener el mismo resultado. Siempre va a tener el mismo triunfo, no importa dónde esté. No importa en la circunstancia en que esté viviendo. No importa si es en China comunista donde no se puede predicar la palabra de Dios. Esa persona va a estar en triunfo. Eso no quiere decir de que va a estar millonario. Eso quiere decir de que en las circunstancias en que Dios lo tenga, esa persona está en fuego para el Señor. Hay una diferencia en todo esto. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermano, cuando Cristo Jesús obra en nosotros, el producto va a ser siempre el mismo, una vida transformada. Al final de todo, hermano, cuando nosotros tenemos que juzgar algo, le voy a poner por ejemplo la India. La India es un país hindú, está regido por la religión hindú. Entonces, al final de todo, este país va a ser el producto de lo que ocurre en la religión hindú.
Y en la religión hindú, la India ha encontrado un caos. Un caos. Esa gente vive bajo el trono de Satanás, donde Satanás humilla a esas personas a diario. La vida de esas personas es una humillación diaria. Al final de todo esto, la vida de las personas va a ser juzgada, o lo que se dice ser el producto de Cristo va a ser juzgado por lo que ha hecho en la vida de las personas. Hermanos, cuando uno ve una vida transformada, uno dice, algo ha pasado aquí. Y eso es lo que está diciendo ahí la palabra. Él anda mostrando por todas partes el olor de su conocimiento. Hermano, cuando uno ve una vida transformada, uno dice, ¿qué fue lo que le pasó a esta persona? Esta persona no era así. Esta persona estaba destruida, estaba en vicios, estaba en el suelo. Y ahora veo otra vida. Dios manifiesta su olor en todas partes. Dios manifiesta lo que ha hecho en todas partes. Y al final ese va a ser el producto de esto. Pero eso solo va a ocurrir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros dejamos de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, andamos en derrota. No andamos en derrota por la circunstancia que estamos viviendo, por la enfermedad, por la crisis económica. Andamos en derrota porque hemos perdido el blanco. Hemos perdido el blanco. Uno puede ser victorioso en la enfermedad. Nosotros estábamos tuve la oportunidad de estar cuando, no sé si ustedes se acuerdan de nuestra hermana Conchita. Yo la visitamos varios de la iglesia, ¿verdad? Cuando estaba en convalecencia, estaba ahí en el hospital ya desahuciada. Y uno podía ver sonrisa. Uno podía ver la familia en paz. Uno podía ver la familia tranquila. ¿Por qué? Porque sabemos que esa mujer iba a pasar al reino de Dios. Iba a pasar a nuestro Padre Celestial. Y esa es la esperanza de un corazón que tiene paz en Cristo Jesús. Pero fíjese que estando ahí, nosotros fuimos a ver a una familia hindú. Y esa familia estaba destruida. Esa familia estaba mal. Y no quiero hablar de que así va a ser siempre, o esta familia por ser hindú, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es la diferencia de lo que pasa cuando Cristo Jesús está en la vida de alguien. Aun cuando está a un paso de la muerte, hay paz. Uno siente la presencia del Señor. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia en todo esto. Hermanos, entonces tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pongámonos de pie entonces.